Informe Pastrana TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimables televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Quiero darle la más cordial bienvenida al diputado Carlos Emilio López, diputado de la Asamblea Nacional, para abordar con él el tema de las reformas constitucionales que fueron aprobadas esta semana, que crean la Procuraduría General de Justicia, Todos contra la Corrupción. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, es un gusto estar con usted, un gusto conversar con las familias nicaragüenses a través del Canal 6 sobre temas relevantes para la nación. Y el día de hoy justamente vamos a conversar sobre la reforma parcial a la Constitución Política que recién la Asamblea Nacional acaba de aprobar y que crea la Procuraduría de Justicia, la Procuraduría General de Justicia. Hemos aprobado en primera legislatura esta reforma. El pueblo de Nicaragua sabe que la Asamblea Nacional es el órgano del Estado que está facultado para aprobar una reforma parcial a la Constitución Política, que es la ley suprema, es la supranorma jurídica, es la carta fundacional del Estado, es la ley madre de la cual depende todo el sistema jurídico, político, económico, social del país. Esta reforma parcial ha sido presentada, su iniciativa, por unanimidad, es decir, por todos los diputados y diputadas que integran la Asamblea Nacional, y de igual manera fue aprobada por unanimidad. Eso refleja el absoluto acuerdo que existe en el órgano legislativo para luchar contra la corrupción, porque la Procuraduría General de Justicia tiene en su esencia misional, en su mandato fundamental, luchar contra todas las formas de corrupción y hacerlo con firmeza, sin miramientos, con determinación, y eso ha quedado contemplado claramente en el articulado que se ha reformado en la Constitución Política. Tendremos que reformarlo en segunda legislatura el próximo año, en enero, para que entre en vigencia. Sabemos de que toda reforma parcial a la Constitución Política requiere de 2 legislaturas. Seguramente en el mes de enero del año 2026 la estaremos aprobando en segunda legislatura para que entre en vigencia. Sin embargo, mientras entra en vigencia, tal como lo manda la Constitución Política, las instituciones, la Procuraduría General de Justicia, Ministerio Público, Fiscalía, ya van trabajando en todas estas reformas y en su ley orgánica que vendrá posteriormente. Las instituciones del Estado están trabajando desde ya en el cumplimiento del espíritu, de la letra y del mandato de lo que acabamos de aprobar. Porque el Estado revolucionario tiene dentro de sus objetivos principales luchar contra todas las formas de corrupción. Y lo ha venido haciendo desde el año 2007, creando leyes, fortaleciendo instituciones, aprobando normativas, aprobando políticas públicas, tomando decisiones administrativas para eliminar, para erradicar, para combatir cualquier forma de corrupción. La iniciativa de reforma constitucional que hemos aprobado establece que el fenómeno de la corrupción es un fenómeno planetario. Dice la iniciativa que existe un tsunami de corrupción que azota y asola al mundo. La corrupción estatal le cuesta al mundo aproximadamente 2.6 billones de dólares al año. Según las Naciones Unidas, la corrupción afecta el gasto público de todos los presupuestos en todos los países. Se estima una pérdida significativa del gasto público de hasta un 25% en términos globales, según estudios que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas. Y esa cantidad
de millones, de billones de dólares que se pierden en corrupción afecta, incide en los niveles de pobreza que existe. Y es en los países capitalistas en donde el fenómeno de la corrupción se da con mayor magnitud. El fenómeno de la corrupción ha estado presente en la historia de Nicaragua. Durante el somocismo hubo una corrupción escandalosa, una corrupción que llegaba hasta los cielos, corrupción generalizada a través de apropiación de tierra, por medio de la obtención de contratos gubernamentales fraudulentos, evadiendo impuestos y otras formas de corrupción. También durante el neoliberalismo, Nicaragua, el pueblo de Nicaragua perdió millones, miles de millones de dólares. Los escándalos están ahí a la vista. Están ahí registrados en la memoria de los medios de comunicación. Corrupción durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, corrupción durante el gobierno de Arnoldo Alemán y corrupción durante el gobierno de Enrique Bolaños. Vendieron empresas públicas que fueron compradas a precios de guate mojado. Casi todas las empresas públicas que había heredado la revolución sandinista fueron compradas por transnacionales con socios de capitalistas nacionales a precios realmente ridículos. Estamos hablando que se privatizaron empresas en distintos rubros de la economía, algodoneras, cafetaleras, azucareras, empresas energéticas y eso, telefónicas, empresas de servicios públicos, todo el área de la CORNAP, de la Corporación Nacional del Pueblo y del APP, del área propiedad del pueblo, fue prácticamente privatizada. Bancos inclusive enteros fueron privatizados en favor de la oligarquía y la burguesía nicaragüense que a su vez estaban en el gobierno. Entonces, permítame hacer un paréntesis al respecto para reforzar lo que usted dice o recordar. Aquí había una generadora eléctrica que era del Estado en Tipitapa y fue vendida en abonos suaves. Y cuando se abrió la licitación, porque llamaron una licitación para las telefónicas, y lo hicieron en un cuarto secreto y también lo compraron unos centroamericanos, en abonos se pagó esa situación. Cuando se quebraron los bancos en el año 2000, que fueron declarados en quiebra fraudulenta algunos bancos, se creó una junta liquidadora de los bienes y esa junta liquidadora vendió a otros bancos edificios que valían 20 millones de dólares en $1 millón y al crédito. Realmente fueron miles de millones de dólares de la arca, del erario público, que fueron a parar a las cuentas personales, a los bolsillos individuales de los que gobernaron el país en esos 3 gobiernos libero-conservadores. Bienes, activos, pasivos, infraestructura, como usted dice, edificios, capitales, recursos, inversión, fue a parar a manos privadas y eso generó empobrecimiento, eso hizo que creciera la pobreza extrema, la pobreza crítica, la pobreza en todas sus manifestaciones durante los gobiernos neoliberales. Es decir, corrupción es sinónimo a somocismo, neosomocismo, neoliberalismo, y en el año 2007 que el Frente Sandinista asume el poder, que el pueblo asume el poder bajo liderazgo del comandante Daniel, esa corrupción estaba extendida en todo el aparato estatal. Pero a partir del año 2007 se empiezan a tomar decisiones para combatir, para erradicar, para extirpar ese cáncer de la corrupción. Es decir, esta decisión que está tomando el Estado revolucionario al crear la Procuraduría General de Justicia es parte de un proceso que comienza en el año 2007 y que el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo han sido los líderes de la promoción de esta campaña de Todos contra la Corrupción, que es una campaña permanente, sistemática, que nos involucra a todos los servidores y servidoras públicas, que involucra a todas las instituciones del Estado. La Procuraduría General de Justicia va a evitar
que se lesionen o que se dañen los patrimonios de la nación, todos los patrimonios económicos, naturales, culturales, políticos, materiales y jurídicos del pueblo. La Procuraduría General de Justicia no va a permitir que se cometan actos de robo, de saqueos del erario público. Los actos que vulneren las leyes de probidad serán sancionados de conformidad con las leyes penales, con las máximas sanciones que la legislación penal nicaragüense establece. La Procuraduría General de Justicia estará integrada por todos los órganos que conforman la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y otras instituciones, otros organismos que cumplen funciones similares. Esta fusión de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y otros órganos va a venir a garantizar la protección de los patrimonios, de los bienes y los recursos del Estado, que es lo mismo a decir patrimonio, bienes y recursos del pueblo, porque recordemos que en este modelo del Estado revolucionario el pueblo es el soberano, el pueblo es el jefe de la cosa pública. Todas las estructuras del Estado nos debemos al pueblo, por lo tanto debemos de resguardar los bienes del pueblo, que es el soberano del pueblo, que es el presidente. ¿Y rendir cuenta? Tenemos que rendir cuenta, y eso es parte de lo que va a hacer la Procuraduría General de Justicia. Va a contribuir a que se continúe fortaleciendo esta cultura de rendición de cuentas, esta cultura de transparencia, esta cultura de ética, esta cultura de limpieza en la administración de los fondos públicos. Es decir, se van a profundizar estas características del Estado revolucionario, que es un Estado de honestidad, un Estado que administra los bienes públicos, los bienes del pueblo con eficiencia, con eficacia, con efectividad, un Estado que le regresa al pueblo los impuestos. Los impuestos que el pueblo paga, el Estado revolucionario se los regresa transformados en escuelas, colegios, centros de desarrollo infantil, hospitales, centros de salud, casas maternas, clínicas especializadas, carreteras, caminos, sistemas de distribución de energía eléctrica, sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado básicos, créditos, programas sociales, económicos, culturales, programas para todos los sectores de la población en todos los municipios de Nicaragua. Cada vez que los sandinistas hablamos de los progresos, de las transformaciones, de los derechos restituidos al pueblo, los enemigos de la paz y los enemigos del desarrollo dicen, sí, pero esos programas el gobierno no los saca de su bolsillo, eso lo sacan de los impuestos del pueblo. Y yo siempre les digo, sí, es cierto, es verdad, todos esos programas que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional implementa con pertinencia, con eficacia, lo hace de los impuestos. Pero lo que no dicen los enemigos de la paz y los enemigos del desarrollo, no dicen que mientras ellos fueron gobierno, los impuestos nunca regresaban al pueblo. Los impuestos siempre iban a parar a las cuentas personales y los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres. Entonces, la Procuraduría General de Justicia va a contribuir a luchar contra todas las formas de corrupción, a luchar para que Nicaragua se siga reduciendo la desigualdad, la inequidad, la injusticia, luchar contra todas las formas de pobreza y que se siga construyendo un país en desarrollo pleno, en desarrollo humano, en desarrollo armonioso con la madre tierra, en desarrollo para hombres y mujeres, es decir, con prácticas de género. Esta reforma constitucional toca 3 artículos de la Constitución. El artículo 132, el literal 8, literal B, numeral 8 del artículo 132 y también los artículos 159 y 160 de la Constitución Política de la República. Antes de la reforma y durante todo este funcionamiento hasta que la aprobemos en segunda legislatura, la Procuraduría General de la República es la institución del Estado
que ha venido desempeñando el papel de ser la representante legal del Estado. La Procuraduría General de la República es la abogada del Estado, es la que defiende los bienes y los patrimonios del Estado. Esa es la función de la Procuraduría General de la República. Y la función del Ministerio Público es realizar la acción penal, es la función acusadora del Estado, representa los intereses de la sociedad y de las víctimas de delitos en los procesos penales. Ahora con la reforma, las funciones que viene desarrollando la Procuraduría General de la República y las funciones que ha venido desarrollando el Ministerio Público, ambas funciones las va a asumir la Procuraduría General de Justicia. Es decir, va a desarrollar la función de representar al Estado, de proteger los bienes públicos del Estado, y va a desarrollar la función también acusadora en los procesos penales. Ambas instituciones han perseguido delitos, tanto la Procuraduría como el Ministerio Público. La Procuraduría General de la República ha perseguido los delitos contra el Estado, los delitos que cometen los servidores públicos, delitos contra la hacienda pública, delitos vinculados al gasto público, delitos vinculados al patrimonio nacional. Y el Ministerio Público persigue los delitos comunes, los delitos que los ciudadanos cometen contra otros ciudadanos, delitos contra la vida, delitos contra la integridad y la seguridad personal, delitos contra la libertad sexual, delitos contra la vida privada y la inviolabilidad del domicilio, delitos contra el honor, delitos contra la familia, delitos contra la estructura socioeconómica del país, entre otros delitos. Ahora, la nueva Procuraduría que se está creando, la Procuraduría General de Justicia, va a perseguir ambos delitos. Es decir, va a perseguir los delitos que se cometan contra el erario público, contra los fondos públicos, contra los recursos financieros, contra la infraestructura económica del Estado, que es la infraestructura económica del pueblo, y también va a perseguir con beligerancia, con fuerza, con tenacidad, los delitos que se cometan contra las personas. La Constitución plasma ahora en el artículo 159 que la nueva Procuraduría General de Justicia va a ejercer entonces la representación legal, va a defender los intereses supremos del Estado y del pueblo, y lo va a hacer con profundo compromiso revolucionario y patriótico. Ahí estaban saltando los grupúsculos de la oposición cuestionando esta afirmación constitucional, que este combate a la corrupción se va a hacer con espíritu revolucionario, y saltan y se crispan por lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, la corrupción era tolerada, era permitida cuando ellos fueron gobierno, pero el Estado revolucionario le ha declarado desde el año 2007 cero tolerancia, cero permisividad, cero licencia a los actos de corrupción. Y lo que estamos haciendo ahora es constitucionalizando esa lucha que el Estado revolucionario ha venido desarrollando todos estos años. Usted me preguntaba que si esto se va a empezar a cumplir hasta en enero del año 2026. En enero del año 2026. Es que esto ya se está cumpliendo. Es que la Procuraduría General de la República tiene una serie de órganos, de dependencias, de procuradurías especiales que están combatiendo la corrupción de manera preventiva, ex ante, como dicen los administradores públicos, ante, in situ y ex post. Es decir, la Procuraduría está haciendo antes, durante y después. Exactamente. Antes que se cometa el acto de corrupción, la Procuraduría General de la República ya está haciendo una labor educativa, conciencial, preventiva, para que no se cometan actos de corrupción. Y si se cometen actos de corrupción, es decir, en el momento, se toman decisiones en el proceso. Y si alguien concluyó una función pública, la Procuraduría también toma decisiones alrededor. Entonces, lo que está haciendo esta reforma constitucional es fortalecer estos principios patrióticos, esta razón de ser del Estado, este combate a la corrupción inspirado en los principios de independencia, de soberanía, de autodeterminación, de paz, de seguridad, de lucha contra la impunidad. La Procuraduría General de Justicia entonces va a ser la instancia encargada
de resguardar el patrimonio público, de combatir con contundencia todas las formas de despojo de las conquistas de la revolución, ejerciendo la función acusadora con rigurosidad y en representación de las víctimas de delitos. Dice el texto de la reforma constitucional que se incluyen todos los delitos que se cometen contra la humanidad, como el lavado de activos, el narcotráfico, el crimen organizado, es decir, todas esas formas modernas delictivas que tienen conexiones con el crimen internacional y que echan raíces en la arena nacional, en los distintos países, porque estos delitos, como dice la letra de la iniciativa, es un fenómeno internacional. Y parte de ese fenómeno, precisamente eso que usted está señalando, para que pueda haber un corrupto tiene que haber un corruptor. Y por lo general se ha demostrado, los corruptores son privados, corporaciones que ofrecen coimas y dinero por debajo de la mesa a un funcionario para favorecerse de un contrato, para buscar favores o conflictos de intereses, y eso también va a ser castigado. Va a ser castigado. La copresidencia de la República, en el contexto de esta iniciativa de reforma constitucional, ha orientado a todas las instituciones del Estado a tomar todas las medidas para identificar, para perseguir, para procesar y para remitir a la autoridad judicial para sancionar a todos aquellos que cometan actos de corrupción, actos que atenten contra los recursos del pueblo. Y efectivamente la Procuraduría va a desarrollar esa función de investigación, de procesamiento a todo responsable de actos lesivos a los patrimonios, sean estos económicos, naturales, culturales, materiales, políticos y jurídicos del pueblo. Y no se va a permitir de ninguna manera se va a permitir el encubrecimiento, la complicidad de intereses ajenos a nuestro pueblo para cometer actos infames de robo y de saqueo al erario público. Antes, la corrupción estaba tan institucionalizada que cuando se hacían los presupuestos nacionales, municipales o el presupuesto para un programa, ya incluían dentro del presupuesto rubros económicos de cuánto le iban a dar a ese empresario internacional, o el empresario internacional incluía dentro de alguna transacción que estaba haciendo con una institución del Estado cuánto le iba a entregar, porque lo que usted dice es cierto, la corrupción funciona como un sistema, corruptores y corruptos. Es decir, la corrupción tiene que ver con quien da y con quien recibe. En América Latina hay un escándalo que todavía sigue vivo. Odebrecht, una corporación brasileña, constructora, que en varios países dio dinero por debajo de la mesa a varios presidentes para ganar los contratos. Ahora están presos algunos de ellos. Esa es una enorme prueba. Los nicaragüenses, las familias nicaragüenses, el pueblo nicaragüense debe estar contento de esta decisión, porque se va a resguardar sus intereses y sobre todo el erario público. Esta es una buena nueva, de esas miles de buenas nuevas, como decíamos fuera de los micrófonos, que todos los días el pueblo de Nicaragua recibe. La Procuraduría General de Justicia va a contribuir a fortalecer esta administración del Estado revolucionario, en donde los recursos del pueblo están bien cuidados, están resguardados. Los intereses de la nación, los intereses de la colectividad, los intereses de las personas, familias y comunidades están resguardados con esta reforma constitucional que viene a fortalecer esta cultura de la transparencia y de la honestidad. Es decir, los recursos públicos se seguirán administrando y desarrollando
para los que están planificados. Se ejecutarán de conformidad a como está plasmado en el Presupuesto General de la República. En el Presupuesto General de la República se establece que entre el 20 y el 22% va destinado a educación, irá para educación. Entre el 20 y el 22% va destinado para salud, se va a ejecutar en salud. Y todos los programas relacionados a energía, relacionados a producción, relacionados a crédito, relacionados a viviendas. ¿Por qué las familias nicaragüenses todos los días ven la inauguración de un programa de viviendas? ¿Por qué las familias nicaragüenses todos los días ven que se aumentó un kilometraje de carretera? ¿Por qué cada día vemos la inauguración de un puente? La inauguración de fondos para créditos para mujeres emprendedoras, la inauguración de un instituto tecnológico, porque todos esos recursos están siendo bien administrados. Es decir, esta Procuraduría es la garantía de la continuidad de la administración con eficiencia, con equidad y en la decisión de combatir la pobreza. En la primera etapa de la revolución funcionaba de esta manera. En la primera etapa de la revolución existió la Procuraduría General de Justicia, se llamaba de la misma forma como le estamos regresando a su nombre ahora. Y la Procuraduría General de Justicia en la primera etapa de la revolución cumplía estas dos funciones. Cumplía la función de resguardar los bienes públicos y cumplía la función de acusar en los procesos penales. Pero cuando vinieron los gobiernos neoliberales, reformaron la Constitución política 1994-1995 y partieron la Procuraduría General de Justicia y dejaron funciones del Estado a la Procuraduría General y funciones del Estado al Ministerio Público. Es que el neoliberalismo es atomización. Pero eso era también para protegerse, porque ¿quiénes pusieron en esos cargos tan importantes? Amigos del partido y amigos del gobierno. Ponían a los ratones a cuidar el queso, ponían a los gatos a cuidar la leche. Y entonces estas instituciones se debilitaron, además que estaban dispersas, que no cumplían los mandatos de ley, debilitadas. Eso era el neoliberalismo, pero el Estado revolucionario es un Estado unitario e indivisible. Es decir, esto que estamos haciendo de juntar las dos funciones en una sola institución es lo que el Estado revolucionario ha venido haciendo en otras decisiones de la organización del Estado. Un Estado unitario, un Estado indivisible, unido, compacto, coherente, que va en una sola dirección, en la dirección de juntos, unidos y unidas, luchando contra todas las formas de pobreza, luchando contra todas las formas de corrupción y creando las condiciones de desarrollo integral. La reforma deja establecido que el procurador o procuradora general de justicia será nombrado por la presidencia de la República. Recordemos que el texto de la Constitución dice que la presidencia de la República es la jefatura de Estado y de Gobierno, coordina todos los órganos de Estado, coordina el órgano legislativo, el órgano judicial, el órgano electoral y coordina el órgano de control y fiscalización. Y la Procuraduría General de Justicia es parte del órgano de control y fiscalización. En todo el ordenamiento jurídico del país donde se lee Procuraduría General de la República, ahora deberá leerse Procuraduría General de Justicia. Se deroga el artículo constitucional que le da la facultad a la Asamblea para nombrar al fiscal general o fiscal adjunto o adjunta. Se deroga ese artículo porque deja de existir el Ministerio Público, deja de existir esa institución y esas responsabilidades en el Estado, porque ahora pues están concentradas en la Procuraduría General de Justicia. Para terminar, la corrupción incontrolable frena el desarrollo de los países y a lo largo de toda la historia de Nicaragua, para no ir muy largo, desde la independencia hasta nuestros días, eso nos ha llevado al atraso. Así mismo es, y lo decía el coordinador de bancada de Edwin Castro en el plenario, cuando intervino explicando el contenido. Él decía que la corrupción incide directamente en la pobreza y una administración pública eficiente y transparente
garantiza, posibilita un flujo de recursos para combatir la pobreza y para seguir fortaleciendo el desarrollo. Y eso que usted dice es totalmente cierto. La historia de Nicaragua ha sido la historia de corrupción, es decir, la historia de quienes llegan al Estado, convierten a este en un botín para repartirse y despojar al pueblo. Pero en el Estado revolucionario eso no es así. En el Estado revolucionario el pueblo es quien asume el poder, porque el pueblo es el soberano, es el titular del poder, el pueblo gobierna en función del pueblo. Es decir, el pueblo es el que administra sus bienes y su patrimonio. Diputado Carlos Emilio López, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto para ilustrar a nuestros estimables televidentes. Muchas gracias. Gracias a usted.